Megacanal Sonora presenta ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos de nuevo con ustedes con otro programa más. Tiempo es un momento con la historia. Hemos hablado en los otros programas suficiente de la etnia yaqui, pero ahora vamos a hablar de la etnia vecina a los yaquis, los mayos. Tiene un particular interés para mí esa etnia porque pues yo nací en esa región y la he recorrido y conocido. Y para hablar de los mayos, la tribu mayo o la etnia mayo, me acompaña ahora el maestro José Luis Moctezuma Zamarrón, que él es un lingüista, antropólogo que trabaja en el Instituto Nacional de Antropología e Historia aquí en Sonora, en el INA. Y él ha trabajado más de 30 años en la región de los mayos. Y yo creo que vas a tener mucho que platicarnos esta vez. Muchas gracias por venir. No, claro que sí, muchas gracias por esta invitación. Saludo al auditorio y espero que sea un tema tan apasionante como es para nosotros. Sí. Bueno, pues hay que empezar por el principio, el origen de los mayos. Sí, bueno, el origen de los mayos tiene que relacionarse con el resto de los grupos del noroeste de México. La mejor manera de relacionar a los grupos, más que culturalmente, es lingüísticamente. Aunque se pueden reconocer una serie de rasgos culturales, lo que realmente nos permite identificar ciertas relaciones de los grupos es por medio de rasgos lingüísticos. En el caso de los mayos que pertenecen a una familia lingüística que se llama yuto-azteca, porque se encuentra desde el norte de Estados Unidos, en la zona de los Yutes, o ahora Utah, hasta el centro de América, con los pipiles en El Salvador, que es un grupo náhuatl. Entonces, bueno, ese término yuto-azteca va desde el norte al sur, y la mayoría de los grupos de esta región del noroeste de México son de origen yuto-azteca, particularmente de la rama sonorense que se llama, pues el término precisamente por lo del estado, y los guarijíos los mayos están emparentados básicamente primero con los yaquis, y en segundo término con guarijíos y tarahumaras. De ahí que se llame al grupo lingüístico taracaíta, también muy relacionado con los ópatas. Entonces, bueno, estos grupos tienen esa relación lingüística que hace que los podamos considerar como hermanos. De ahí esta relación tan importante que guardan los mayos con los yaquis y los mayos con los guarijíos y a su vez con los tarahumaras. Pero son lingüísticamente muy diferentes, son lenguas muy diferentes, ¿o qué tan parecidas las de los grupos? En el caso del guarijío y el tarahumara tienen más cercanía, pero son lenguas distintas. Y en el caso de yaqui y mayo es muy interesante, porque si lo vemos desde el punto de vista puramente lingüístico, o sea, la estructura de la lengua, los sonidos, la gramática, diríamos que es una misma lengua y que son dos dialectos diferentes. Pero a partir de otras cuestiones llamadas sociolingüísticas, porque tiene que ver con el entorno social, a los yaquis y a los mayos les hemos llamado lingüísticamente lenguas históricas, porque ningún mayo dice que habla yaqui, ni ningún yaqui dice que habla mayo. Por eso te hice la pregunta, porque eso lo sé. Y incluso en los censos, ¿Sí? en los censos aparecen como yaquis y mayos como diferentes. Mientras que, por ejemplo, en el caso de los zapotecos, que aparecen como la tercera lengua en México, realmente estamos hablando de varias lenguas zapotecas que no se entienden entre sí, pero dicen ellos, hablamos zapoteco. Entonces, bueno, eso es interesante, cómo el yaqui y el mayo están tan cercanos que en un momento dado los lingüistas, podemos decir, es la lengua caíta, que es un término, como el término romance, es abstracto. Mientras hablar de la lengua yaqui y mayo, estamos hablando ya de formas de comunicación que tiene una sociedad y que en este caso estas dos sociedades se reconocen como diferentes,
a pesar de la gran cercanía que tienen en todo nivel. Bueno, ahorita vamos a analizar la diferencia que existe, y eso es lo importante, ¿no?, entre los yaquis y mayos. Pero, ¿cuál es el territorio de los mayos? Territorio de los mayos originalmente es el término que se conoció cuando llegaron los españoles. Ellos se autonombran Yoreme, mientras que los yaquis se autonombran Yoeme. Pero también en Sinaloa se autonombran Yoreme o Yoleme. Pero cuando llegan los españoles, ven, ¿cuál es el término para ellos? Mayoa, los que viven en la orilla. Entonces, los mayos vivían en el tiempo de la colonia, en esta franja que va del arroyo Cocoraque, cerca de Fundición. Entre Navojoa y Obregón. Entre Navojoa, sí. Cerca de Fundición, hasta el borde de lo que hoy es el norte de Sinaloa. El Río Fuerte, ¿no? No, más acá. Cerca de donde está la frontera política. Cerca de Bacorewis. Sí. Ahí había otros grupos llamados Bacorewis, Ahomes, Guasabes, etc. Entonces, esta es la frontera. Los otros grupos también, tanto hacia la sierra como hacia el sur de lo que ahora es el estado de Sonora, también son del grupo Caíta. Ya desaparecieron en la época colonial. Pero los sinaloas, que toma el nombre del estado de Sinaloa, los suaques, los tehuecos, estaban íntimamente emparentados con los mayos. Y entonces los mayos resulta que durante la época colonial es el único grupo que se expande. Poco a poco se va viendo en las crónicas que dicen, bueno, en esta comunidad hay tehuecos, en esta comunidad hay suaques, en estas sinaloas, en esta ocoronis, que era inclusive es diferente la lengua. Y poco a poco aparecen mayos ocoronis, mayos suaques, mayos sinaloas, hasta que en un momento de la colonia dicen mayos, y en la actualidad se conocen como mayos. Pero lingüísticamente, otra vez, encontramos rasgos dialectales, y aquí voy a hacer un paréntesis, rasgos dialectales que identifican una gran diversidad en el norte de Sinaloa, mientras que en el sur de Sonora hay una homogeneidad lingüística entre los mayos de Sonora. Y digo, este apartado de decir, ¿por qué estamos hablando de dialecto y de lengua? Sí. Es un término importantísimo, ya que se han dicho los dialectos indígenas. Nada más falso que eso. Todas las lenguas indígenas son lenguas, y hasta se reconocen ahora oficialmente como lenguas nacionales en México. Así que el yaqui, el mayo, el tarahumara, el náhuatl, el otomí, cualquier lengua, es una lengua indígena, no es un dialecto. A su vez, cualquier lengua en el mundo, incluyendo las lenguas indígenas, tienen variantes dialectales. Esto es que hay una variación regional o social que los hace diferentes. Entonces, decirles dialectos es un término peyorativo. Pero bueno, es como la huella digital social la que estás diciendo, pero para quienes no entendemos ni una sola palabra de ningún dialecto o lengua, pues encontramos diferencias entre los mayos y los yaquis. Claro. Diferencias físicas, diferencias sociales, diferencias de actitud, diferencias en muchas, porque pues quienes conocemos cómo viven son diferentes. Entonces, ¿por qué, más allá de la lengua, por qué son tan diferentes? Ya a la llegada de los españoles ya había una diferenciación entre estos dos grupos que se reconocen ellos mismos como parientes, marcada sobre todo por el territorio, la organización social y una variación dialectal. Vuelves al dialecto, pero yo digo en actitud también diferentes, porque entonces, la actitud de los mayos ante los españoles fue muy diferente, sí, ante la de los yaquis. Exacto, a eso me refiero como esta organización, mientras que los mayos tenían una organización donde la guerra no era el aspecto más importante, no. Entre los yaquis sí lo era. Sí. Lo era porque tenían que luchar contra los eris, contra los pimas, contra los mayos, contra todos estos grupos que los rodeaban, porque la lucha para estos grupos no era por dominar al otro, era por tener un territorio para sobrevivir. Porque estamos en el desierto. Claro. Y entonces los ríos a veces había inundaciones, se acababan las cosechas, a veces no llovía, no había cosechas, y entonces todo este gran territorio, que le llaman ellos el Huyania, el mundo del monte, es el que les hacía sobrevivir, pasar estas grandes hambrunas. Y entonces el 50% de los alimentos que tenían todos estos grupos correspondían más que a la agricultura,
a la caza, recolección sobre todo, Sí. caza y pesca. Poca De ahí pesca. por eso esas luchas, y de ahí por esa actitud de los yaquis hacia esa beligerancia, a eso defender lo que es Hasta la fecha. hasta la fecha. Y los mayos no, los mayos más tranquilos, pasivos. Y la organización social de los mayos y los yaquis, estamos con los mayos, pero lo estamos comparando con los mayos. Es diferente y fue diferente su organización social también, ¿no? Y de gobierno. Sí, A ver, originalmente no lo era así. Originalmente se construyó, bueno, eran rancherías, hablamos de 80 rancherías para los yaquis, hablamos más o menos de la misma cantidad para los yaquis, también para los mayos. Se habla de las misiones después de los 8 pueblos tradicionales yaquis, pero se habla también de 8 misiones tradicionales para los Mayos. para los mayos. Entre ellas Coirimpo. Orimpo, Tesia, Camoa, Chocoa, Navojoa, Santa Cruz, Sí, que sí, sí. ahora dicen que es el Júpar, etcétera. Sí, sí. Pero a diferencia de los yaquis, los mayos a partir de finales del siglo XIX comienzan a perder este tipo de organización y se van adentrando a la organización manejada de la expresión estatal, municipal y federal después. De los mestizos, pues blancos. Pero Exacto. entonces perdieron ellos su organización social. Los yaquis, los mayos no tienen gobernadores, no tienen... tienen otro tipo Por de ahí autoridad. hablan de que hay gobernadores, pero no tienen ni siquiera la organización de gobernadores de los guarijíos. No. Hay cobanaros, se dice que en Cobanaro. Sinaloa, que tienen cierto manejo en las negociaciones, pero no lo tienen como los de Sonora, como lo tienen los yaquis. Entonces ellos más dependen de la estructura religiosa que de la organización civil. Y esa es la gran diferencia entre los actuales mayos y yaquis. No solamente eso, también las artesanías mayos son totalmente diferentes a las de los yaquis. Sí, pero algo en común. Inclusive toda su vestimenta es muy parecida. Ahora decimos la vestimenta de las mujeres yaquis. La vestimenta de las mujeres yaquis fue producto de lo que trajeron de Yucatán después de las deportaciones. No es ¿Te refieres al colorido? a las flores, Sí. exactamente. Ah, es cierto, Son se del parece hipil. mucho. Es el hipil Es maya. cierto. Es cierto. Es el hipil maya. Y los colores brillantes. Ellos le ponen esos colores brillantes. Bueno, vamos a hacer una pausa de un minuto, pero las diferencias entre los mayos y los yaquis son muchas desde mi punto de vista y José Luis nos lo va a explicar. Regresamos en un minuto. Para competir y ganar, pon tu marca con Lorena Burruel, el mall de la televisión. Desarrolla el arte de adquirir con los expertos. Consejos útiles y prácticos de los comercios y empresas en el estado. Lo mejor en productos y servicios están presentes en Pon tu marca. Pon tu marca con Lorena Burruel. De lunes a viernes a la 1 y a las 7 de la tarde por Megacanal Sonora. La señal de tu ciudad. Amigos, los invitamos a que nos acompañe aquí en Mega Noticias AM. Recuerda, aquí está la información y las noticias. De lunes a viernes a las 7 de la mañana es la cita que tenemos con ustedes y ustedes con nosotros. Ahora, y ya saben que tenemos invitados, Alejandro Orozco con el reporte del tiempo, mucha diversión y entretenimiento, solamente aquí en Mega Noticias, la señal de tu ciudad. Mega Canal, ahora la señal de tu ciudad. Es diversión, con emoción, es la verdad, con libertad, con el sabor regional. Es diversión, con emoción, es la verdad, con libertad, con el sabor regional. Estamos en tiempos y continuamos hablando de los mayos. José Luis, los mayos, hablemos de las artesanías y de la comida. Y no los comparemos tanto con los yaquis, también con los guarijíos. Comida y artesanías. Sí, bueno, ellos comparten el huacabaqui,
El guacabaqui es una de las comidas típicas para los grupos del noroeste de México, particularmente. ¿No debería ser yaquis y mayos. mazobaqui? Mazobaqui si fuera de carne de venado. Así era originalmente. Exactamente. Y guacabaqui viene de huacas, Vaca. el término para la vaca, que fue un préstamo del español. Sí, bueno, y lo que vemos en términos de las artesanías en la actualidad es que hay algunas características que se han venido desarrollando en los últimos tiempos, sobre todo, por ejemplo, veamos las artesanías en términos de lo que son la parafernalia de los grupos de pascolas y venados. Eso es importante porque también se han preguntado, pues los yaquis y los mayos bailan la danza del venado y el pascola, pero ¿de dónde es originaria? Bueno, lo que hemos venido viendo es que probablemente los orígenes de esta danza del pascola y venado eran prehispánicos, pero es probable que se dieron en la época de la colonia, que la incorporan en el noroeste de México, en el norte de Sinaloa, y después, que son grupos caítas también, y después pasaría a mayos y yaquis. Bueno, esa es una idea, pero lo que sí tenemos claro es que la danza del pascola y venado es de yaquis y mayos. No y sí pasa a todos los demás otros grupos. No guarijíos, que No guarijíos. están vecinos, pero aguas arriba del río. Exacto, los guarijíos, los taramaras, los pimas, los tojonodam o pápagos, aún los eris, los tocabanos del norte, tienen la danza del pascola, ya no del venado, pero fue un préstamo precisamente de los grupos yaquis, sobre todo, y mayos, que se fueron a trabajar a las otras regiones, y los jesuitas, como ya los habían incorporado en el sur de Sonora y norte de Sinaloa, también los incorporan a la religión nativa del catolicismo que se daba en ese momento. Y es por eso que es el único rasgo que hace diferente a todos los grupos del noroeste con el resto del mundo, los pascolas. Entonces, eso es importante. ¿Qué significan los pascolas? ¿Qué son los pascolas? Los pascolas es un grupo ritual que se incorporó a la religión católica nativa de los yaquis y mayos y después de los otros grupos del noroeste. El pascola es el viejo sabio de la fiesta y tiene que ver sobre todo con una serie de aspectos que van a ser de identidad, de ritualidad, de mitos, de parafernalia, de relación simbólica en otros casos. Y lo que vemos es que los pascolas representan el elemento que relaciona al mundo del monte, el Huyaania. ¿Estos son los pascolas? Estos son los pascolas mayos. Vestidos todos de blanco. Y con camisa manga larga. Camisa de manga larga y con el pantalón hasta abajo. Esa es la gran diferencia que tienen con los yaquis, porque los yaquis usan el torso desnudo, no usan blanco, sino usan una cobija de cuadros enrollada en las piernas y se tapan completamente los ojos con el paliacate que usan, a diferencia de los mayos, y no usan el paliacate tapándose la boca. Entonces, bueno, esa es la única variación que podríamos ver, incluso en términos de la máscara del pascola. La única diferencia que hay entre el pascola yaqui y el mayo es que las pascolas yaquis tienen el tupé, digamos, las cejas que le cuelgan cortadas, mientras que en la máscara mayo tiene las cejas largas. Pero al final de cuentas cumplen la misma función, que es ser los que llevan a cabo la fiesta. Sin ellos no hay posibilidad de que sea una fiesta religiosa. Con los pascolas, el venado puede o no aparecer en una fiesta. De ahí que en los otros grupos nada más aparezca el pascola. Pero los pascolas, cuando se convierten en los pascolas, se convierten en los que reciben esa fiesta y se convierten en el alter ego de la sociedad. Esto es, en lo que no debe hacer la sociedad, como exportarse mal, decir malas palabras, hablar de cosas escatológicas, hablar de cosas sexuales, aunque al final ellos
piden perdón por lo que hicieron en la fiesta. Pero la fiesta es precisamente, en toda esta cuestión verbal que usan los pascolas, además de la danza, es para mostrarse las normas sociales que tienen los yaquis y mayos. Pues me está resultando superlativamente interesante. Yo había vivido ahí por muchos años y no sabía mucho de esto que está diciendo, pero sí lo recuerdo verlos bailar desde niño. ¿Cuál es la problemática de los mayos en la actualidad? Estaban pasando por una situación muy terrible, porque en primer lugar la lengua, que es uno de los elementos identitarios de los grupos, se está perdiendo a una velocidad impresionante. Digamos que es una de las lenguas en mayor peligro de desaparecer en México. A pesar de que tiene 40,000 hablantes, la mayoría de los jóvenes y de los niños no hablan ya la lengua mayo. Y eso hace que estemos pensando que en un futuro más o menos cercano estemos viendo lo mismo que le está pasando a los grupos yumanos de Baja California, que ya están perdiendo su lengua. La otra cuestión es que en la medida en que viven en comunidades donde hay una mayoría de los que ellos llaman yoris, los mestizos, blancos o mestizos, pues son los que dominan la región, dominan las tierras, dominan las escuelas, dominan el comercio, y los mayos se encuentran cada vez más alejados de lo que se tiene como idea del progreso, porque pues no, aunque por ejemplo han llegado al nivel de secundaria, terminan la secundaria y siguen trabajando como jornaleros agrícolas en su misma región. Ya casi no son autosuficientes, ¿verdad? No son autosuficientes porque cuando se hicieron los ejidos, ellos ya no tuvieron ninguna capacidad para poder determinar qué productos se iban a cosechar. Y entonces, bueno, la agroindustria les cambió todo el sistema y de repente pues ya no podían cosechar porque ya no podían tener insumos, ya no podían tener préstamos, si había problemas no tenían garantías, y entonces empezaron a rentar su tierra, como lo hacen los yaquis también. Lo hacen los yaquis. Porque ya no tienen la posibilidad de rentar no tienen la posibilidad de producir su tierra. Así como hay comunidades famosas de los yaquis, ¿qué comunidades recuerdas en este momento de los mayos? ¿Dónde están? ¿En qué comunidades? Las comunidades, la más famosa creo es la del Júpare, Guatabampo, Sonora. Llegando al mar. Ahí llegando al mar, acerca de Perdón, te voy a interrumpir. A propósito de mar, te voy a hacer una pregunta para los yaquis. ¿Por qué los mayos tampoco se hicieron navegantes? Precisamente porque tenían un terreno amplio, suficiente como para poder subsistir. No pasaron de alimentarse de lo que estaba en la orilla del mar. No fueron ni a las islas, mucho menos a la Baja California. No, de hecho acompañaron a los yaquis. Pero un grupito muy pequeño. Pero eran siempre marginales a los yaquis, como lo es ahora. Ahora sigue siendo, bueno, los yaquis, van los yaquis y siempre como son los famosos. atrás los mayos. Volvamos a los pueblos. El Júpare, está el mismo Echojoa. El Júpare, municipio de Guatabampo. Echojoa, que siendo un municipio es mayoritariamente mayo. Tenemos Batacosa, tenemos en Sinaloa, bueno, hay muchos otros. Maciaca, Tesia, Camoa, está Choacay, está para el famoso Echohuaquila. Uy, sí. De hecho, Fernando Valenzuela era de origen mayo. Sí, claro, mayo. O es de origen mayo, porque sigue viviendo. ¿Qué tan aguas arriba del río llega el territorio mayo? ¿Cuál será el último pueblo? Hasta la región muy pegado a los Guarijíos, cerca de San Bernardo, Nahuibampo, Badocuate, Mexiquillo, son las últimas. Antes de llegar a los Pilares, donde se está construyendo la presa, ¿no? Exactamente, antes de llegar a los Pilares, que ya desde época prehispánica era territorio guarijío. Entonces, bueno, los mayos, regresando a esta problemática, los mayos, en la medida en que ya no tienen esa organización social que tenían los yaquis y que en algún tiempo conservaron ellos, que ya no tienen esa posibilidad de producir la tierra, hace que los mayos se encuentren en una posición de desventaja social, económica, política y económica en la región del sur del estado. Si vemos las estadísticas,
en la región del Mayo, como la región Guarijío-Pima, son las regiones con la más alta incidencia de pobreza en el estado. Sí. Y entonces estamos viendo que no les llega esta idea de progreso, a pesar de todos los cambios que han tenido. No han tenido estos cambios de progreso, por lo que no hay una relación entre hablar una lengua y tener una cultura con tener un desarrollo económico diferente. A pesar de las reformas constitucionales que les da jurídicamente existencia. Exacto. No lo han tenido porque no han desarrollado, en sus pueblos a ellos no les llegan todos estos famosos apoyos, a ellos no les llegan. Pero viven en la zona comunicada, están a un paso ahí de la carretera internacional, no viven en la selva lacandona, ni viven en los altos de Chiapas, ahí viven a la orilla de la carretera. Ahí viven a la orilla de la carretera, pero cuando se habla de los proyectos productivos, aterrizan en todos los lugares menos en la zona indígena. No hay un futuro muy promisorio. No hay un futuro muy promisorio no solamente para los mayos, para todos los grupos indígenas, mientras las políticas de desarrollo no aterricen realmente en las zonas donde tienen que aterrizar. Lo de la educación sí ha avanzado un poquito, ¿no? Hay mucha infraestructura educativa en esa región. Hay mucha infraestructura, pero al mismo tiempo han hecho que pierdan su lengua, su cultura. Su identidad. Y eso no ha significado, al perder cultura y identidad de lengua, no ha implicado un progreso. Entonces, hemos visto como en otras zonas donde se mantiene lengua, cultura e identidad, hay un progreso. Entonces, esta vieja idea de que hay que dejar la lengua a un lado, hay que dejar las costumbres por un lado, como dicen, es que tiene un gasto enorme en las fiestas. Sí, pero ellos no tienen la idea de acumulación que tenemos nosotros. Y entonces para ellos el compartir es lo más importante. La participación de los mayos en la revolución. Eran mayos los que iban con Álvaro Obregón o yaquis, ¿no? Álvaro Obregón hablaba mayo. Y eran mayos los que lo acompañaron. Mucho, o sea, obviamente en términos de manejo de la estrategia militar, los yaquis eran excelentes, pero los contingentes más grandes que iniciaron la revolución con Obregón fueron de mayos. Y hubo importantes generales mayos. Y hubo sí. Hasta un gobernador tuvimos hasta mayo. Un gobernador. Un gobernador actual. Sí. Entonces los mayos son el grupo más numeroso que hay en el noroeste de México, inclusive mayor a los tarahumaras, porque se habla del número por la cantidad de hablantes de lengua. Entonces los tarahumaras tienen un número mayor, pero solamente 1/3 de los mayos hablan la lengua. Entonces estamos hablando de que si hay 40,000 hablantes de mayo, debe haber al menos 120,000 mayos. Román Yocupicio es el gobernador mayo que fue gobernador del estado. Pues qué interesante. Yo creo hay mucho que hablar, pero muchísimo, sobre los mayos, sobre todos los grupos indígenas de esta región, porque tienen una riqueza excepcional. ¿Todavía existe el museo en Echojoa de los mayos, el que hizo Valdés? Lo tiene un compadre de él. De él se quedó con él. Se quedó con él. Y si alguien que vaya a Echojoa, dése una vuelta por ese museo maravilloso, que está a la salida de Echojoa rumbo a Guatabampo, que afortunadamente sigue en pie. Y tiene otro, el Blas Mazo en el Júpare, precisamente, que es una comunidad muy importante. También hay un centro de cultura donde tienen un museo, tienen un mariposario, que están tratando de reproducir la mariposa 4 espejos para los tenábaris. Por ahí había una foto ahí donde aparecen los fariseos, no hablamos de ellos, en donde unos tienen los tenábaris originales de la mariposa de cuatro espejos y los otros tienen unas hechas con hoja de lata de cerveza o de soda. Ya. Vamos, la modernidad absurda. Totalmente. Como las máscaras. Oye, buen tema, ¿eh? Vamos a hablar de los fariseos en Sonora. Sí. Como un programa especial, exclusivamente dedicado a los fariseos, ¿no? Sería excepcional. Hacemos un compromiso para que conozcan de dónde vienen y qué son los fariseos. José Luis nos va a hablar de eso. Se nos acabó el tiempo. Gusto, desgraciadamente. Muchas gracias. Los dejamos emocionados para que nos sintonicen y vean el programa de los fariseos unas semanas más. Y nos vemos la próxima semana con otro programa más de su programa Tiempos, un momento con la historia. Muchas gracias.